Bienvenidos una vez más a su cita acostumbrada de los domingos. Encuentro con Jordi. Gracias por la acogida que hemos recibido de este espacio, los comentarios, las críticas positivas y negativas, la acogemos. Es la única forma en la que cada ser humano puede crecer, incluyendo aquellos que son sus proyectos. Para la noche de hoy, hemos escogido a un joven talentoso que tiene un ámbito y las raíces familiares reconocidas. Claro, usted dirá, una cosa es lo que puede ser el abuelo, el tatarabuelo, el padre de una determinada persona. Lo que siempre va a importar es cómo se conlleva determinado ser humano. Ahora, de alguna manera, llevan su ejemplo, llevan eso como zapata. Y hemos escogido, como decíamos al inicio, a un joven talentoso, político, y que se ha sabido ganar a la opinión pública primero cuando estaba en su campaña política, por la manera de ejercer la misma, y también ya en sus funciones recientes, ya prácticamente ha aplicado anteproyectos de ley. Nos referimos a José Horacio Rodríguez Grullón, de Alianza País. Y con él hemos querido conversar sobre su vida, sobre sus anhelos, sus proyectos y su trabajo en la Cámara de Diputados desde el Congreso de la República. Vamos a darle paso ahora en conversaciones, conociendo un poco más a José Horacio Rodríguez Grullón. Buenas, José Horacio. Primero agradecerte que nos hayas recibido aquí en tu cubículo del Congreso, de la parte de la Cámara de Diputados, del hemiciclo, y conversar, conocer un poco de quién es José Horacio. Y precisamente eso, para la gente que quizás aún no sabe de uno de los diputados más jóvenes y más votados de su circunscripción. ¿Quién es José Horacio? Bueno, José Horacio es un joven que ahora está trabajando como legislador y que lo ha asumido con muchísimo entusiasmo, compromiso, esperanza, y que ha llegado al Congreso luego de una dilatada trayectoria en los movimientos sociales en el país. Me formé como abogado en la Pucamaima, acá en el Distrito Nacional, en la capital, y me especialicé en Derecho Público en la Universidad Complutense de Madrid, y me he dedicado a trabajar en diferentes organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, antes de llegar al Congreso, en la defensa de los derechos humanos. Al final del día, la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de la persona, y a eso es que yo me dedicaba antes de llegar aquí, y ahora como congresista, eso lo tengo claro como norte. La función esencial del Estado, y aquí el Congreso Nacional es uno de los tres poderes del Estado, es garantizar la protección efectiva de los derechos de la persona, y para eso está José Horacio trabajando aquí en el Congreso. O sea que se puede decir y afirmar que José Horacio no tenía objetivos políticos necesariamente, sino más bien de servicio hacia las personas. Totalmente. ¿Qué me hizo dar el paso a llegar aquí adentro? Bueno, después de muchos años con pancartas en manos, exigiendo la defensa del medio ambiente, una justicia independiente, el fin de la corrupción y de la impunidad, fueron muchas las veces que yo salí a protestar al frente, en la explanada frontal de este Congreso, cuando se modificó, por ejemplo, la Constitución del 2010. Que contenía muchos retrocesos en defensa de los derechos de las mujeres, contra la violencia hacia las mujeres. Y son muchas las veces que yo he ido a reclamar o a protestar en contra de una ley, de una decisión, y llega un momento en el que uno dice, bueno, pero por el 4% para la educación, ya está bueno como de exigir y reclamar cómo se deben hacer las cosas en la acera de enfrente. Vamos a dar el paso ahora para también ser de los tomadores de decisiones. Y eso fue lo que nos llevó a iniciar el proceso de asumir una candidatura ciudadana desde la plataforma de Alianza País. Y en un momento cuando arrancamos mucha gente creyó que era imposible. Y mira dónde estamos, aquí conversando.
Así que se siente también mucho compromiso y al mismo tiempo no lo puedo negar, también mucha satisfacción. ¿No había dentro de esa toma de decisión, cuando desde la explanada del frente, desde las diferentes marchas, de las protestas, de ser parte de los que muchas veces están del otro lado de la acera, no hubo alguien que te dijera, ¿y te vas a meter a política? ¿Y tú te vas a meter a eso? ¿Pues tú eres un hombre serio? Sí, mucha gente. Y eso es malo, no desanimen a nadie que tú entiendas que sea serio, ¿verdad? Que esté comprometido, que lo muevan la defensa del bien común. No lo desanimen a involucrarse en la política. Al contrario, necesitamos más gente así en la política, más gente comprometida con el bien común, que su compromiso sea con la gente, no con necesariamente grupos económicos, no con cúpula de partidos políticos, no, que el compromiso sea servirle a la gente. Y eso es clarísimo, a la hora de votar por cualquier proyecto, eso te despeja cualquier duda. Y a veces hay presiones, Claro. y yo sé que yo quizás no las percibo igual, pero hay muchos diputados que tienen presiones partidarias de su partido que dicen, no, hay que votar de determinada manera, y no se sienten con la libertad de poder decidir en base a lo que creen y su corazón le dice. Y por eso yo invito también a que esas jóvenes que tienen esa inquietud conozcan Alianza País y puedan explorar y quizá enamorarse de hacer política desde acá, porque nos da como jóvenes esa libertad de poder defender siempre el bien común sin tener el miedo de que un partido te va a dictar cómo tú tienes que actuar. Tú no estabas en Alianza País, pero sí estabas en una parcela política que tenía objetivos e ideas afines, que era Opción Democrática. Correcto. Cuéntanos un poco la historia de Opción Democrática. Fuiste su primer secretario. Sí, bueno, cuando una vez formalizado como partido, sí, antes de eso tuvimos otro compañero, secretario general, yo fui su primer secretario de organización. De organización. En el año 2014, un grupo de hombres y mujeres de todas las edades, de todo el territorio nacional, comenzamos inspirados, ¿verdad?, en los posicionamientos de Minú Tavares Mirabal, que fue la líder de Opción Democrática, decidimos, bueno, hay que construir una alternativa política, una alternativa a la vieja política, y comenzamos a recorrer el país, a invitar a la gente a hacer política y a que se integrara a una nueva plataforma para desde ahí contribuir a los cambios que aspiramos que se den en la sociedad. Y yo fui el primer secretario de organización, eso me permitió conocer el país completo, visitar las 31 provincias, y en cada provincia... O sea, tú conoces tu país. Completico. De verdad, tú me mandas donde sea y yo tengo en cualquier provincia un grupo de gente que visitar, amigos, compañeros, que todavía hoy siguen formando parte de este proyecto colectivo. Entonces, eso lo único que hizo fue que reafirmó tu posición. Claro. Ver el país, ver las condiciones, ver las situaciones sociales del país, económicas. Totalmente, reafirmó, porque claro, yo me crié y viví toda mi vida en la ciudad de Santo Domingo y es otra la realidad que se vive luego del Polígono Central, que es donde yo me crié y donde estudié el colegio y la universidad. Entonces, claro, eso te abre los ojos, eso te permite conocer otra realidad de la República Dominicana y para mí fue muy enriquecedor, de mucho aprendizaje, y la experiencia de Opción Democrática sirvió para eso y para llevarnos, ¿verdad?, a donde nos encontramos hoy. Y Opción Democrática yo creo que sigue viva dentro como parte de esta nueva Alianza País, producto de la fusión entre ambas organizaciones políticas. ¿Cómo te defines? ¿Eres un joven inquieto? ¿Cómo se define José Horacio? Yo siempre fui muy rebelde, pero con causa, no sin causa. Yo siempre, no acepto que las cosas deban ser de una determinada manera porque siempre haya sido así. Entonces, como, no, eso siempre se ha hecho así. No, bueno, pero está correcto que se haga así. Esa es la mejor forma de hacerlo. Entonces yo siempre cuestiono, trato me movilizo para mejorar las cosas, para que salga siempre lo mejor en cualquier escenario o espacio en el que me encuentre. Por eso yo cuando fui estudiante en los comités estudiantiles, en la Pucamaima, en el colegio, siempre tratando desde esos espacios promover que las cosas siempre se hagan mejor. Y eso siempre me ha impulsado. Un poco inspirado también en mi historia familiar, una historia también de lucha contra la dictadura trujillista. Vengo de una familia que, bueno, mi abuelo fue uno de los expedicionarios de la gesta de Constanza Maimón Estero Hondo y dio su vida en esa gesta. Era comandante por la embarcación que venía por Maimón. Y mi padre y mis tíos quedaron huérfanos con 6 años de edad. Y entonces, nosotros, cuando se dice que la democracia nos costó sangre, nosotros lo vivimos de cerca y nos tocó cerca y aportamos en nuestra familia esa sangre. Y por eso siempre como que también me defino como un demócrata, por encima de cualquier cosa.
Yo quiero seguir ahondando en esa parte del espíritu demócrata y de lo que llevas en la sangre. Pero vamos a hacerlo luego de la pausa. Chévere. José Horacio, continuando con la conversación, nos quedamos, tu origen familiar. Tienes a tu abuelo y a tu padre que en cierta manera tuvieron una participación y en el clamor social, en el aspecto político también. ¿Eso puede ser que también haya influido en ti, incluso haber tomado la carrera de Derecho? Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas. De alguna manera esa semillita estaba sembrada en mí, en mis hermanas también lo ha estado, y eso quizá explica nuestro activismo y nuestro involucramiento en tantas causas sociales. Porque es algo familiar. O sea, Sí. no eres tú el único, No. tus hermanas por igual. Mis hermanas también, sí, todas han sido activistas, luchadoras. Son tres, se han involucrado. 3 hermanas. 3 hermanas, sí, 2 mayores y una menor. Y en verdad hay gente que le llama mucho la atención eso y nos dice, wow, qué raro, extraño ver en una familia 4 hermanos y los 4 entonces participan y se involucran en temas que tienen que ver con causas sociales. Y yo creo que sí, que esa historia familiar de alguna manera influyó en eso y nos marcó. Y no solamente de parte de padre, de parte de madre también. Mi abuelo, don Oscar Grullón, que murió ya, también fue, desde la época de la dictadura, estuvo preso en la cárcel de la 40, fue torturado y ya en sus últimos años fue fundador de Participación Ciudadana como una manera de contribuir, ¿verdad?, a la institucionalidad de la vida democrática en el país. ¿Cómo resultó para tu padre haber perdido tan joven a su padre? Eso fue una tragedia familiar que sin duda les marcó a mi padre y a mis tíos. Ellos nacieron en el exilio. Ellos nacieron en Venezuela y vinieron con 9 años. Cuando cae la dictadura, por primera vez al país, mi papá siempre recuerda que su abuela, cuando llegaron al país, salieron del avión y besó el piso. Porque tenía, creo que más de 15 años en el exilio. Entonces eso tiene que ser muy, muy doloroso. Tú no poder vivir en tu país por razones políticas, de persecución, de que tu vida corre peligro, por no estar de acuerdo con el régimen político autoritario y sangriento que se vivía en esa época. Entonces, ese interés de velar por cuidar la democracia formó parte de nuestra formación desde siempre. Y bueno, aquí estamos en la casa de la democracia, que es el Congreso Nacional, y parte del compromiso con el que vengo es ese, el de cuidar siempre y defender siempre la democracia. Hablando de esa palabra compromiso y escuchando todo lo que acabas de relatar, entonces lo tuyo va más allá, específicamente como decías en la primera parte, de que el compromiso es mucho más allá que algo político. Es un asunto ya comprometido para ti a nivel de familia. Sí, yo creo que sí, y por eso no puedo fallar, por eso tengo que cuidar cada uno de mis pasos. Yo sé que tengo puesto muchos ojos sobre mí, de mucha gente que me apoyó, y además de mis antepasados, que de alguna manera siento que también me están viendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes? Aparte de que me imagino que es mucha presión, pero ¿eso te permite disfrutar de lo que estás haciendo? ¿Te permite estar enfocado? Sí, es mucha responsabilidad, y te confieso que a veces me puede dar miedo de fallar, pero también me obliga, ¿verdad?, a estar vigilante a mis propias acciones y además escuchar siempre a todo el equipo a mi alrededor que también nos ayuda a veces a tomar las decisiones correctas. ¿Cómo ves para ti que siendo tan joven hayas tenido que asumir responsabilidades tan grandes y José Horacio de alguna manera le gusta bailar, Sí, le gusta hacer su vida normal, social? Claro que ¿Cómo? sí. O sea, Claro que sí. ¿Te das esa libertad? Sí, bueno, en estos tiempos de pandemia es más difícil. Bueno, claro. Y entonces se combinó la pandemia con esta nueva responsabilidad y estas nuevas funciones. Pero claro que sí, yo tengo 32 años y yo salgo y yo bailo y me divierto, claro que sí, como cualquier otro joven. A mí cuando yo estaba en el colegio, los amigos míos del colegio me decían el viejo, porque yo aún con 15 años y llegaba al colegio con el periódico debajo del brazo. Me decían, entonces,
quizás para muchos jóvenes entendían como que leyendo periódico, como que lo veían quizás como algo de viejo y no de jóvenes, pero verdad, uno combina, lo combina todo. Y hay muchos más jóvenes que yo en el Congreso, yo creo que hay como 10, por lo menos 10 diputados más jóvenes que yo, y es una cifra muy alta, porque mientras en la matrícula del Congreso anterior solamente había 6 jóvenes menores de 35 años, ahora somos casi 20. Entonces eso habla mucho sobre el involucramiento de la juventud. Yo cada vez que oigo la frase de que no, que los jóvenes son apáticos, son indiferentes, siempre digo que es mentira, porque lo que he visto y soy testigo es de todo lo contrario. En los últimos 10 años he visto una juventud movilizada, activa, participando, involucrándose en la defensa del proceso colectivo. Y nunca he aceptado cuando dicen eso, siempre los rebato, y los rebato con el ejemplo porque he sido testigo de primera mano de ese involucramiento social de los jóvenes, que a veces sí, le tenemos miedo a la política, pero han estado presentes en los procesos de lucha social y de mucho movimiento, por ejemplo, un techo para mi país, que son causas que jóvenes le dedican, hice un fin de semana a un batey a construir vivienda para familias que viven en extrema pobreza. Esa es una forma de contribuir al bien común. Claro. Ojalá esos jóvenes que están dispuestos a sacrificar un fin de semana, que en lugar de salir de parranda, ¿verdad?, a pasear, están en un batey durmiendo en casa de campaña para construir vivienda de emergencia para familias que viven en extrema pobreza, también se involucran en la política, porque esos son jóvenes que tienen el deseo de alguna manera sacrificarse por un bien mayor que no es personal, sino que es un bien colectivo. Entonces, gente con ese perfil hace falta en la política. Y yo creo que se está dando, y es la invitación que yo siempre hago cuando tengo la oportunidad de hablar con más jóvenes. ¿Eres una persona optimista? ¿Te consideras optimista? Yo creo que para hacer política en este país hay que ser optimista, sobre todo para hacer buena política. Porque si nos vamos en pesimismo, pues no nos involucramos, nos damos un paso al frente. Entonces hay que ser optimista. ¿Qué tal el tema para José Horacio de la corrupción? A propósito de que hace poco vimos 3 días de un proceso de medida de coerción en el que se tocó mucho ese tema y la gente estuvo muy pendiente en ese juicio, en ese preliminar de inicio de esa medida, y ya vimos lo que el presidente de la República acaba de emitir. ¿Cuál es la posición de José Horacio con relación al fenómeno de la corrupción? Bueno, que es un fenómeno que nos roba el presente y el futuro, que se traga los recursos que nos permiten tener servicios públicos de calidad y servicios públicos que garanticen derechos a la población dominicana y que por lo tanto es un crimen, que tiene que ser perseguido y sancionado. Y nosotros vivimos en un país que hay un diseño institucional que permite garantizar la impunidad. Y ese diseño está plasmado en la propia Constitución, con un diseño de un Consejo Nacional de la Magistratura que le permite al presidente de turno tener el control de ese consejo para poder nombrar y elegir su justicia, que sea afín a sus intereses. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Y lo hablamos mucho durante el proceso que nos trajo hasta aquí, de la necesidad de construir ese sistema. Hay que reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacerlo un órgano más equilibrado. Hay que también establecer candados en la Constitución para que tengamos un poder judicial que esté conformado por integrantes de carrera judicial. Yo creo en eso, por lo menos la Suprema Corte de Justicia, quizá el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, pudiera haber apertura para que abogados con una trayectoria puedan integrarlo, pero ya lo que tiene que ver con el Poder Judicial y específicamente con la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que deberíamos establecer candados para que deban ser jueces de carrera judicial, para volver a la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes jueces que llegan a la Suprema Corte de Justicia, que deben ser evaluados cada 7 años, como sucede ahora, se van a estar cuidando a la hora de emitir sus sentencias, de no buscarse la enemistad el mal visto de los actores políticos para que le permitan continuar 7 años más. Entonces, los jueces tienen que estar pensando a la hora de emitir sentencia que tienen garantías de continuidad en la posición, independiente, porque aplican la ley, aunque afecten intereses políticos. Entonces, eso solamente se logra con la inamovilidad, como sucede jueces de paz, de primera instancia y de corte de apelación. Tú no lo puedes quitar a los 7 años porque emitieron una sentencia que no favoreció al poder político, pero en la Suprema Corte sí.
Eso se logró en las reformas del 94, pero se echó para atrás con la reforma constitucional del 2010. Entonces hay que buscar una fórmula que permita que un juez en la Suprema Corte de Justicia tenga garantía de permanencia. Claro. No sé si un periodo fijo. Que no tenga temor. Que no tenga ese temor de que a los 7 años lo pueden quitar porque ha emitido sentencias que afectan intereses del poder político, que es que define su permanencia o no. Entonces esas son reformas que hay que impulsar y que le toca a esta generación política lograr esa reforma para poder sanear el sistema de justicia y para poder establecer un sistema de justicia más independiente y más comprometido con el cumplimiento de la ley y no dócil y complaciente al poder político. Claro. Vamos a hacer una pausa. Vamos a mantenerlo en esa parte de ese tema. Y también, ¿por qué no? Vamos a adentrarnos un poquito en el medio ambiente, que fue también con lo que tú iniciaste de protección. A ver cómo están las ideas y los pensamientos de José Horacio, ya viéndose como legislador. Vamos a ir a la pausa. Horacio, continuando con la conversación aquí desde el Congreso, hay una parte que quería saber, antes de entrar en la parte del medio ambiente y también del matrimonio infantil. ¿Qué tal la situación del Ministerio Público Independiente? ¿Qué te parece la idea del Ministerio de Justicia? ¿Cuál es la posición tuya? Lo apoyamos y es una posición de alianza país. De hecho, entre esas reformas estructurales para desmontar un sistema que garantice impunidad, del que hablábamos en la sección anterior, está la necesidad de, cuando se toque esa Constitución, garantizar la independencia del Ministerio Público y que el Poder Ejecutivo esté representado ante la justicia a través de un Ministerio de Justicia, como sucede en otros países, para que quien investiga la acción penal frente a delitos de corrupción sea independiente del Ejecutivo y que quien represente al Ejecutivo frente a la justicia y formule las políticas públicas para el combate de la criminalidad, que es una función del Ejecutivo, se haga a través de un Ministerio de Justicia. Entonces así serían dos roles que estarían separados. Y yo creo que eso nos permitiría avanzar en la lucha para combatir la impunidad y la corrupción, que es un reclamo de toda la sociedad dominicana y que se reflejó en la Marcha Verde durante 2017 y 2018, pero que venía precedido por muchas otras luchas. ¿Tienes esperanza cuando ves la posición de una Procuraduría, una administración diferente? ¿Cuál es tu parecer? Sí, tengo mucha esperanza y el deseo es que esta justicia que se ha iniciado y que celebramos y que yo creo que estos primeros pasos que se están dando a raíz de la Operación Pulpo son un logro de la ciudadanía organizada y que marchó por todo el territorio nacional exigiendo fin a la impunidad. Yo creo que es un logro de esa movilización ciudadana. Lo importante es que no sea una justicia selectiva, y sino que toque a todos los sectores y estamentos que puedan tener algún involucramiento presente y pasado en temas de corrupción que hayan afectado el patrimonio público. ¿Por qué la preocupación de José Horacio, ya en otra parte, en otro tema, del medio ambiente? ¿Por qué te llamó la atención? Es un tema fundamental. Yo creo que como generación es un tema que nos importa nos toca, como dicen. Nos toca a nuestras generaciones porque el cambio climático es real y tiene efectos que son nocivos y que pueden incluso cambiar nuestras formas de vida en el futuro cercano. La República Dominicana está considerada uno de los 10 países más vulnerables a los efectos del cambio climático y nosotros tenemos que ser partícipes para prevenir y mitigar los efectos que ese cambio climático conlleva y que pueden amenazar nuestra capacidad para producir alimentos, nuestra producción de aguas, el aumento de los niveles del mar que vendrá en los próximos años como consecuencia del cambio climático afectará nuestra capacidad, afectará el turismo en la República Dominicana, con ello la economía, perderemos tierras costeras. O sea, el impacto que tiene no se puede medir y hay estudios que indican que en 40 años, si no tomamos medidas hoy, los dominicanos podremos ser refugiados climáticos por el aumento de los fenómenos atmosféricos, por el aumento de los niveles del mar. ¿Tienes ideas de anteproyectos en ese sentido, Sí. de recomendaciones desde el Congreso? Sí, muchos. Bueno, cuando llegué ya se había aprobado la ley, que era uno de nuestros proyectos de ley, pero que se aprobó en el periodo de transición que queríamos impulsar, que es la ley para la gestión integral de residuos sólidos. ¿Por qué es tan importante los residuos sólidos cuando hablamos de cambio climático? Porque
En el país existen más de 350 vertederos a cielo abierto que no se están regulando ni atendiendo. Y esos vertederos son una fuente de producción de metano. El metano es un gas que se produce cuando se mezclan residuos orgánicos con residuos inorgánicos sin ninguna gestión apropiada. Gestión debería ser que se cree un relleno sanitario. Y todo esto acumulado en vertederos genera metano. Y el metano es uno de los gases que más acelera el cambio climático. Y tiene un efecto sumamente nocivo para el medio ambiente. Claro. Y la salud. Y la salud. Y los capitaleños vivimos lo que significa el desastre del vertedero de Duquesa, que durante varios meses amanecíamos llenos de humo todo el día, y eso tiene un impacto afectando la salud. Pero esta ley busca hacer una gestión integral de esos residuos sólidos para que la basura pueda clasificarse según sea orgánica o inorgánica, para que se pueda promover el reciclaje, para que se pueda promover formas alternativas en la gestión de los residuos sólidos, como el compostaje, como la producción de energía a partir de residuos orgánicos, y los incentivos necesarios para que pueda ser rentable esa producción de energía. Y aprovechando otros recursos naturales, como el caso de los paneles solares, quizás hacerlo más rentables, más asequible a la población. A través de incentivos, y todo esto forma parte de las medidas que se tienen que tomar para que también nos ayuda a reducir nuestra dependencia de la importación de hidrocarburos para producir energía. Que nosotros pudiéramos, imagínate que con la basura que producimos, podemos producir energía abaratando costos, evitando tener que gastar divisas en la adquisición de hidrocarburos para abastecer la necesidad energética del país. O sea, es como ganar, pero esto requiere un marco legal que lo promueva y lo incentive. La ley que se aprobó no es la ley perfecta, fue la ley posible en su momento. Yo espero que en estos 4 años podamos mejorarla. Y también hay una ley que está descansando en el Congreso sobre cambio climático. Hay una ley de aguas que estamos estudiando en la Comisión de Medio Ambiente. Eso te iba a preguntar, porque ya hace un tiempecito que se habla de la ley de aguas. Y se está estudiando y se está conociendo. Bueno. Yo formo parte de la Comisión de Medio Ambiente, donde estamos analizando y estudiando artículo por artículo la ley. ¿Hay esperanza? ¿Cómo? ¿Hay esperanza? Hay esperanza, sí. Se está trabajando mucho en el Congreso. Yo creo que este va a ser un Congreso mucho más productivo que el que le antecedió y mucho más también proactivo. Y sí, ahí vamos a estar trabajando desde cada uno de esos temas en materia de medio ambiente, velando por la protección de nuestros ecosistemas. Y también hemos estado recibiendo muchas denuncias de amenazas que se están dando, y hay en agenda una serie de censos, de visitas que vamos a hacer desde la Comisión de Medio Ambiente para conocer la realidad. ¿Y qué tal las granceras en los ríos? Ese es un problema de nunca acabar. Hay una gran disposición que hemos visto de parte de la actual gestión de medio ambiente, y nos toca desde el Congreso fiscalizar que eso se cumpla. Exacto. Porque lo que se está haciendo es violando leyes que en el Congreso por eso te hago la pregunta. Y nosotros nos tocará fiscalizar que esas leyes se estén cumpliendo. Y creo que la actual gestión de medio ambiente ha iniciado con buen pie, y nosotros estaremos también velando porque continúe con ese buen pie. Qué bueno. Hablando ya de la parte, en la parte final de esta entrevista y este conversatorio, que valoro muchísimo, tu tiempo y también estar frente a un joven con tanto valor, no solo por su historia familiar, sino por lo que ha decidido ser, y sus hechos así lo han demostrado en tu corta edad. Con relación al anteproyecto, que es idea tuya, del matrimonio infantil, ¿qué tal? Bien, bueno, me siento muy satisfecho de que en estos primeros 3 meses de gestión legislativa logré que un proyecto de nuestra autoría pueda ser aprobado. Logramos, porque fue un trabajo en equipo, fue un trabajo que recibió el apoyo finalmente de la Comisión de Justicia, de todo el hemiciclo, del propio presidente de la Cámara, que lo asumió como propio. Y nos produce mucha satisfacción. El proyecto ahora está en manos del Senado. Sabemos que esto es solamente un primer paso, que para poder luchar contra esta tragedia social no basta una ley, sino que se requieren políticas públicas para prevenir las uniones que se dan de hecho, que no se formalizan a través del matrimonio. Pero yo creo que este es un primer paso que busca también combatir la impunidad de delitos que se dan contra menores de edad y que a veces se subsanan o se logra evitar la persecución penal formalizando matrimonios. No, y los problemas sociales que trae todo eso. Sí, esto permite reproducir el círculo de la pobreza, interrumpe el ciclo de formación de las jóvenes, niñas sobre embarazadas a temprana edad. El embarazo adolescente. Entonces todo esto busca que pueda ser combatido. Y está actualmente, mientras tenemos esta conversación, en manos del Senado. Ojalá el Senado, antes de que concluya el año, pueda aprobarlo. Y si no, que a inicios
del próximo año 2021 lo convierta en ley, para que podamos decir ya que en República Dominicana se ha prohibido el matrimonio entre menores de edad, que está actualmente amparado en la legislación civil. ¿Qué lección nos puede brindar José Horacio, viéndose ese muchacho o ese niño que nace en un hogar donde el ambiente y el espíritu democrático estuvo sembrado, en las actividades, en las marchas, y ahora está del otro lado de la acera? ¿Qué lección nos puede brindar José Horacio a través de lo que es parte de su vida, viéndose ahora aquí? Yo creo que la principal lección es que participar, involucrarse y apostar a la construcción de proyectos colectivos da resultados y rinde frutos. Y que si nosotros aspiramos desde cualquier espacio que ocupemos de nuestro entorno, provocar cambios, se pueden siempre lograr, siempre que nos organicemos, nos involucremos y decidamos a participar. Y yo creo que todavía falta mucho, obviamente, por lograr, pero el aprendizaje hasta ahora es ese. Que no te digan que no se puede, Jordi. Que a mí hace un año me decían que para poder aspirar a una representación en el Congreso había que contar con 20 millones de pesos. Y con menos de una quinta parte de ese monto que pudimos recaudar a lo largo de un año, y que yo mismo me sorprendo que pudiéramos recaudar tanto, pero con menos de una quinta parte de ese monto es posible conectar con la ciudadanía, articular una propuesta y ganar una elección para venir al Congreso a defender todas esas causas en las que creemos. O sea que José Horacio no tiene unas manos que esperan por la contribución. No, fue un proceso de contribución colectiva. Qué bien. ¿Entiendes? Que participó todo el mundo. Yo salía a hacer encuentros donde yo le pedía a la gente, tú me puedes dar 1,000 pesos, puedo dar 1,000 pesos, 500 pesos, 100 pesos. Y así fuimos construyendo esta campaña. Y yo mismo me sorprendo de todo lo que pudimos recaudar, pero la elección es con menos de una quinta parte de lo que se planteaba y de lo que se tiene en la idea del imaginario que se haga, se puede. Invitar a muchos jóvenes que se sumen, que se involucren, que participen, y que de nosotros depende el país que será los próximos 100 años, de las decisiones que tomemos hoy. Así que seamos parte de esa toma de decisiones, involucremos. Esa es la invitación. José Horacio, ya había conversado contigo, tú tienes mucha gente joven y en sentido general que te admiran, que tienen una esperanza, se ven en ti, se reflejan en ti, como si tú estuvieses realmente siendo no solamente representante de esa circunscripción que te dio el voto, sino hay muchos que fuera del Distrito Nacional ven en José Horacio su mano, su voz, su representación y su defensa. La verdad que te profeso mi admiración, mi respeto y espero que sigas así, con esos anhelos, con ese deseo y sobre todo con ese compromiso, que no es un asunto solamente político, que va más allá, que trasciende cualquier parcela. De verdad que te felicito. Gracias, Jordi. Y esa apreciación y admiración es mutua. Un saludo de Kobe. Amigos, luego de ser testigo de este personaje que tuvimos en la noche de hoy, nos queda quizás el sabor en esta parte ya de, pensándolo bien, en el comentario. A veces uno, quizás y es por la experiencia que hemos tenido, de decir, no te metas en política, no te asumas, no te entres dentro de un partido. Y muchas veces uno dice, caramba, pero si los hombres y mujeres no entran en las filas de esos partidos políticos, entonces seguiremos dejándole el espacio, lo que siempre hemos escuchado, a aquellos que no van a un Estado o a una institución del Estado,
a realizar la labor que se espera, por el cual se vota. Por eso, muchas veces tenemos que reflexionar, pensar, apoyar jóvenes y también personas que tienen todo el interés de llevar a cabo un buen trabajo. Confiamos, porque sabemos que apenas inicia José Horacio en estas lides políticas, pero hay que reconocer algo. Viene con una trayectoria no solamente en el ámbito de la política, sino también de la defensa, de las marchas, de los reclamos. Lo único que hizo fue cambiar de acera. Desde aquellos que buscaban la queja, ahora él las recibe y las lleva a cabo. Yo creo que es plausible que jóvenes de este talento y de esta calidad y cualidad deben ser apoyados, independientemente del partido que sea. Porque, ojo, siempre lo importante será si tú eres capaz de llevar a cabo tu compromiso con tu familia, con tu gente que te admira, a quien tú representas un orgullo y un ejemplo. Y no necesariamente a intereses partidarios, porque ahí es donde viene muchas veces la gran debilidad de todo hombre y mujer cuando se mete al ámbito de la política. Y vuelvo y repito, tenemos que aprender a diferenciar lo que es la politiquería, que es lo que en demasía hemos estado acostumbrados los dominicanos, a la política, que es el verdadero arte, la ciencia de llevar a cabo las ideas, las argumentaciones, la defensa, y de que eso pueda cristalizarse en los diferentes proyectos sociales, económicos, políticos, que usted sea una real voz, no solamente en el Congreso, sino en cualquier estamento o instancia o institución en la cual a usted se le haya depositado la confianza. Y pienso que en este caso, como en otros que conocemos, hay esperanza y lo único que hay que propender es apoyar. En otro tema, fíjense señores, ahora se van a comenzar a conocer en el Consejo Nacional de la Magistratura las diferentes propuestas de aquellos que quieren llegar a esas vacantes, ya sea en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal Electoral, y en aquellos en los cuales haya la necesidad de llenar una vacante. El año pasado todos fuimos testigos de situaciones que quedaron con un sabor amargo. Si bien es cierto que fueron elegidos, designados, personas que sacaron su evaluación frente a el examen que tuvieron cuando los miembros de ese consejo, les hacían las preguntas y las cuestionantes del lugar para saber la capacidad, tomando en consideración la laboriosidad, una serie de cosas, de condiciones que tiene que tener todo aquel que aspira a una posición de esa naturaleza. Está de más recordar lo que sucedió con Miriam Germán, pero no solamente con Miriam. El mismo juez del que hablamos la semana pasada y el que todo el mundo conoce, el caso del juez Alejandro Vargas, también pasó por la misma situación, y muchos otros que confían que cuando van a ser evaluados en ese tipo de situaciones, van a tomar real y efectivamente en consideración toda su hoja de vida. Pero todos sabemos que eso no es lo que ha pasado en la gran mayoría y en la gran parte de las veces en la que hemos sido testigos de estas elecciones. Lo que esperamos es que en el caso de Miriam Germán, que ya va a formar parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y de otros que criticaron la forma en la que se dio esa selección el año pasado y las que se han dado en otras oportunidades, ahora sepan que tienen un gran compromiso. Ya se hizo una parte con el Ministerio Público en lo que se refiere a la Procuraduría General de la República, juramentando y designando personal que hasta el día de hoy
han hecho el trabajo para el que fueron encargados. Le toca ahora en el caso de la justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura que va a seleccionar tiene que tomar con mucho cuidado el hecho de que a quien seleccionen sea por la carrera, por la laboriosidad, por la capacidad, la responsabilidad que tenga ese juez o esa jueza o ese que aspira a esos puestos. Es lo único que se pide, que hagamos real efectivamente algo distinto a lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Y con ello estaremos ganando todos. Dejemos atrás el tinte o el contacto de la política inmiscuyéndose en temas tan importantes y cruciales como lo es la justicia. Porque ya los ejemplos, malos ejemplos y las consecuencias la hemos sufrido y padecido todos. Entrando en otra parte, y quiero con esto reflexionar por el momento que vivimos. Señores, está venciéndose el año 2020. Todos de alguna manera hemos sido tocados, económica, emocional, material, de alguna manera, con la situación de la pandemia. En el caso de nuestro país, sabemos ya lo que ha sucedido en el mundo. Y nos hemos dado cuenta de lo que puede suceder en una parte lejana en el mundo, nos puede afectar a todos mañana. Nos ha dado muchas lecciones, de manera colectiva, pero también de manera individual. Nos ha enseñado a aquellos que puedan ser capaces de sacar enseñanza de todo lo que ha transcurrido en estos 12 meses. Lo importante es que cada quien, como ser humano, acoja y lo tome como sabiduría para crecer, para saber que lo que hemos transitado en este año puede suceder de alguna otra manera en otro momento, Dios no lo quiera, pero que sepamos que hay situaciones que no están a nuestro control. Y de alguna manera, nuestra obligación es asimilar, aprender para crecer. Y eso lo debemos hacer también como nación. Yo creo que nadie está exento de lo que ha ocurrido y lo que ha afectado esta pandemia. Seres queridos que han partido, que se han perdido, que no lo hemos podido despedir como debe ser, ha calado grandemente en el sentimiento de cada ser humano. Y es bueno que nos sentemos en algún momento antes de finalizar este año a reflexionar, a pensar qué hemos hecho, cómo hemos aprovechado todo lo que ha sucedido. Nos hemos dado cuenta que a veces tareas que la delegábamos a otras personas, hoy las estamos haciendo nosotros, por una situación de necesidad, por una situación de que no podemos contar con otras personas porque quizás no podemos pagar los emolumentos o los salarios de todo un personal. Nos han brindado o nos ha dado bien duro esta prueba. Que esto nos sirva no como un lamento, porque de eso no sacamos nada, sino como un aprendizaje. Ese que nos va a llevar a dar un paso hacia adelante, no hacia atrás. Y no estoy diciendo con ello que ha sido fácil, para nada. Pero mirando dentro de la crisis, podemos sacar muchas conclusiones, y repito, de manera individual y como nación. Y eso es una responsabilidad
responsabilidad de todos, que nos hemos dado cuenta en qué hemos fallado. Hemos aprendido a obedecer las leyes, hemos aprendido a obedecer los mandatos. ¿Qué nos ha costado el no haberlo hecho? La soberbia, cómo nos ha enfrentado cara a cara. Hemos visto fuera del país como gobernantes y líderes que se han colocado desde el punto de la soberbia, como cada ciudadano de su país ha pagado caro. Ahora, en el momento en el que realizamos esto, el COVID está subiendo en nuestro país. Llamemos a la conciencia de nuestros hogares, de nuestras empresas, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, para que entendamos que si seguimos asumiendo irresponsablemente este tema, no sabemos cómo entrará el 2021. Pero si cada quien hace lo que tiene que hacer, hay mucha posibilidad de que no tengamos una situación peor que la que se ha presentado en otras partes y latitudes del globo terráqueo. A pensar para crecer, a reflexionar para desarrollar. Bien, señores, hemos llegado a la parte final de este espacio Encuentro con Jordi una vez más, esperando que todo lo tratado, expuesto para ustedes, haya sido de su agrado, que es nuestro objetivo, no solamente de quien aquí está parado frente a ustedes, sino de todos aquellos que detrás de cámara hacen y ayudan y colaboran para que esto siga siendo una realidad y que llegue a buen gusto para todos ustedes. Gracias en esta semana y buenas noches.